La Pinada es un proyecto que aspira a construir un barrio sostenible en las afueras de Valencia, pero este proyecto es mucho más que un proyecto urbanístico. La idea es crear un espacio, un lugar donde la gente pueda vivir mejor y alineada con sus valores. No solo nos centramos en crear un barrio ecológico con los últimos estándares en sostenibilidad, que mejore la eficiencia en el uso de energía y del agua, sino que buscamos la forma en la que crear una comunidad cohesionada y una serie de soluciones que nos ayuden a todos a vivir un poco mejor. Esto es interesante porque desde al menos hace algunos años se consideraba o se asociaba la propiedad muchas veces a un concepto de estatus. Tenías un poco tu vida escalonada a raíz de qué es lo que poseías en ese momento. Cuando tenías apenas 13 años querías tener la moto. Cuando tenías 18 lo siguiente era el coche. Luego a partir de ahí tenías que tener tu casa. Afortunadamente estamos ahora migrando, o se ve sobre todo en las nuevas generaciones, a una disociación de este modelo tradicional de propiedad hacia un modelo mucho más enfocado a soluciones. Yo tengo una necesidad que es moverme del punto A al punto B y necesito saber cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Y quizás tener un coche aparcado en tu garaje 3 días a la semana no sea la mejor forma de solucionar tu problema. Entonces, lo que es doblemente interesante es que bien creados este tipo de servicios pueden ayudar no solo a ser más eficiente en el uso de los recursos, sino que pueden potenciar otros valores que queremos impulsar en este proyecto, como son la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Todo esto nos lleva a configurar lo que llamamos Living La Pinada. ¿Qué es Living La Pinada? Los servicios inteligentes para una vida mejor. ¿Inteligentes por qué? Inteligentes porque se adaptan a tus necesidades y porque aprovechan la información contextual para ser más efectivo. Un auténtico servicio eficiente y óptimo tiene que conocer cuáles son tus verdaderas necesidades y adaptarse a ti, no forzar a que tú cambies tus necesidades o tu forma de vivir o de trabajar para adaptarse necesariamente al servicio, porque es la única forma. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué queremos estos servicios inteligentes? Pues para algo muy sencillo, para vivir mejor. Nosotros definimos vivir mejor dentro de 3 niveles. El primer nivel, a nivel personal, a mejorar tu calidad de vida. Eso es lo más básico. Siempre me viene a la mente lo que te dicen en los aviones, ¿no? Cuando te explican lo de la mascarilla de oxígeno, antes de poner la mascarilla de oxígeno a tu hijo, asegúrate de ponértela tú. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque alguien que no está bien no puede ayudar a otro. O sea, si tú tratas de ponérselo a tu hijo y tú no estás bien, es posible que tengas 2 problemas. En este caso es similar. O sea, para que tú puedas ayudar a los demás a tener una mejor vida, lo primero que tienes que hacer es tenerla tú y estar bien. Entonces, es importante a nivel personal mejorar la calidad de vida. El segundo es a nivel social. O sea, te centras en mejorar la calidad de vida de la gente de tu entorno. No hace falta que sea un entorno muy lejano, porque al final todos estamos conectados, pero si tú te centras en que la vida de la gente que está relativamente cerca de ti sea mejor, al final se produce una cadena que mejorará a nivel global. Y por último, a nivel ambiental. Es muy importante a nivel ambiental mejorar el espacio en el que te rodea y asegurarte de que todos estos cambios no solo son mejores, sino que son sostenibles indefinidamente en el tiempo. Una vivienda que crece contigo. Esto es bastante extraño, ¿no? Te compras una casa, la casa es la que es, tiene sus habitaciones, y normalmente te viene grande al principio, o sea, y luego puede llegar un momento en que te venga pequeña. Y normalmente la única forma que tienes de cambiarla es, pues, la vendes y tienes que comprarte una nueva con todos los procesos que eso conlleva. Imagina que hubiera una forma en la que tu casa pudiera crecer contigo, en un sistema en el que en lugar de tú tener la propiedad de una vivienda, tú lo que tienes es su uso, tú puedes tener ese uso asociado no a un espacio concreto, sino a un espacio que puede ir, aun siendo similar, adaptando sus necesidades. Puedes empezar dentro del mismo barrio con un loft
pequeñito para una sola persona o para una pareja, y en la medida que vayan teniendo familia pueden moverse dentro del mismo bloque o en un bloque similar a una vivienda aún mayor que se adapte al número de hijos, o luego más adelante, si los hijos se van de casa, en lugar de tener un montón de habitaciones vacías, pues puedes volver a otro lugar que se adapte a tus necesidades. Pero no solo a este nivel, digamos, de largo plazo. Una casa que se adapte podría ser a necesidades puntuales. Igual puedes disponer de un espacio adyacente que puedes alquilar durante una semana porque un familiar tuyo quiere pasar contigo o porque alguien se está recuperando de una operación y necesita estar cerca de tu casa. Toda esa posibilidad de configurar distintas soluciones es algo que era completamente impensable en un modelo tradicional en el cual yo he adquirido la vivienda y esto es exactamente lo que tengo. La transición de propiedad a servicio tiene aplicaciones positivas en muchos ámbitos. Por ejemplo, en otro punto muy importante para nosotros, que es el uso de la energía. Porque es muy positivo disponer de una energía limpia y renovable, pero además es siempre un servicio que te ayudará a reducir cuánto te gasta. No solo estamos generando energía de la mejor forma posible, sino que estaríamos ayudando a los usuarios finales a necesitar menos energía, con lo cual la ventaja es doble. Con un servicio que sepa cuáles son tus hábitos de consumo, se te pueden hacer consejos personalizados de cómo hacer pequeñas variaciones que te vuelvan más eficiente. Pues, bueno, podríamos decir desde el sentido de por qué no poner la lavadora un poco más tarde, o incluso llegar al nivel de sabiendo cuál es el coste óptimo de energía, que te mande un mensaje al móvil diciendo ahora es el momento perfecto para poner tu lavadora. Aparte sabemos que estás en casa, con lo cual simplemente vas y la pones en ese momento. De esa forma, un servicio tradicional que simplemente se basa en yo produzco energía y tú cuanta más energía me consumas mejor, se puede convertir en un servicio alineado con valores en el cual yo te voy a producir la energía más limpia y mi objetivo no es venderte la mayor energía que pueda, sino es ayudarte a que tú necesites menos energía y por lo tanto puedas vivir una vida más alineada con tus valores. Otra parte muy importante es el tema de la movilidad. Es uno de los puntos más críticos de las ciudades de este siglo. Realmente ahora la movilidad está basada en la propiedad del coche y afortunadamente la tendencia que se empieza a observar es que esto va cambiando cada vez más hacia servicios que te permiten llegar a donde tú quieres. Entonces, ¿por qué no un autobús que te lleva donde tú quieras? Todo el mundo tenemos asociado el concepto de autobús al concepto de tiene una serie de paradas y pasa cada X minutos. Tú vas, te subes y te bajas en el sitio que más te interese dentro de las posibilidades. Pero eso no tiene por qué ser así. Se puede configurar un servicio apoyado en la tecnología en el cual tú puedas ver la ruta que está realizando cualquier autobús en tiempo real, pedir una parada y que la ruta de ese autobús se adapte en ese momento para que pueda pasar por tu trayecto, afectando lo mismo a los trayectos de los otros pasajeros que estén en ese momento. Y por último, estos servicios también se pueden utilizar para dar una segunda vida para lo que ya no necesitas. Todos tenemos un gran número de cosas que las hemos adquirido, pero hay un momento que ya no les damos uso. Mediante una plataforma que permita el intercambio de objetos, todas estas cosas pueden tener una segunda vida y evitar que alguien más tenga que adquirirlas. De forma que estas botas de esquí que tengo en el trastero, que ya apenas uso, podrían evitar que cualquier persona tenga que adquirir unas nuevas porque todavía están en un perfecto estado. Pero no solo eso, si este tipo de servicios los juntamos con, por ejemplo, una persona que pueda hacer pequeñas reparaciones, igual
tú puedes llevar cosas que tirarías directamente a la basura y que serían desperdicios a un lugar en el que otras personas puedan reparárselas y quedarse con ellas, de forma que estás transformando algo, o sea, que iban a ser desperdicios en algo completamente útil durante otro buen periodo de tiempo. Cada persona individual debe hacerse la pregunta de cómo me gustaría implicarme con los servicios, y desde el proceso de creación de sus servicios tiene que estar claro para cada uno de ellos cuál es la forma en la que los integrantes del servicio pueden participar. Quizás en algunos servicios se pueda generar una plataforma de comunidad que actúe como gestor, de forma que la organización del servicio sea de forma colaborativa. En otros casos, un servicio puede tener sentido financiarse a través de herramientas que están ahora muy de moda, como el crowdfunding, de forma que cada uno puede hacer una pequeña contribución para que el servicio funcione. Y hay gente que igual simplemente no le parece interesante o necesario tener que implicarse. Simplemente yo quiero vivir mejor y quiero un servicio que me ayude a hacerlo. En ese caso, simplemente podría ser un usuario y disfrutar del servicio. Pero lo realmente interesante es que cada uno pueda configurar su forma de participar en un servicio en función de sus posibilidades y de sus intereses, de forma que esta línea a mí me motiva especialmente el tema de la energía renovable. ¿Por qué no solo comprar la energía de una fuente que sepa que es sostenible, sino porque no me implico y ayudo a gestionar el servicio con mis ideas, o incluso contribuyo financiando a la adquisición de nuevas placas solares, que permitirán dar el servicio a más gente. De esa misma forma, cada uno puede implicarse, pues si te interesa más la movilidad, igual puedes implicarte más en el servicio de movilidad, de gestión de línea de autobús o cualquier otra cosa. Entonces, esto nos permite no solo ofrecer alternativas hacia los valores que compartes con el resto de gente, sino que además te permite encontrar otra forma de realización o de implicación a través de la participación directa en acciones que fomentan el cambio que estás buscando.